volviendo a lo mismo, el ultrasonido son ondas mecánicas longitudinales originadas por la vibración de un cuerpo elástico, que es el cristal. El cristal tiene un efecto que se llama piezoeléctrico, que se expande y se regresa, y eso hace que se formen las ondas sonoras, las cuales se van a propagar en los tejidos corporales, o sea, lo que sería tejidos, ¿sí? El músculo, la pared del abdomen, acá en cuello para hacer tiroides y sobre todo para hacer músculo esquelético, ¿sí? Ahora, la frecuencia son 20,000 ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, son ondas que no son perceptibles al oído, ¿sí? Entonces, aquí estarían, los ultrasonidos estarían en el rango de 20,000 ondas por segundo, o sea, sí, los demás pues, no tienen importancia en medicina, pero el ultrasonido podría entonces definirse como un tren de ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo elástico propagados por un material cuya frecuencia supera el género humano, o sea, 20,000 ciclos por segundo aproximadamente. El ultrasonido, ¿qué se necesita? Pues vamos a pasar a los transductores, ¿no? Para que vean. Estos son los tipos de transductores, el que da un haz lineal, el que da un haz curvo o convexo y el que da que le llaman en fase, ¿sí? Ahora, estos son todos los tipos de transductores. Los lineales son transductores de alta frecuencia, se usan para estructuras superficiales, llegan a ser hasta 20 MHz, ¿sí? Y los vamos a usar en estructuras superficiales como sería en tiroides, mama, testículo y todo lo que sea vascular, ¿sí? Ya sea venoso o arterial. Ajá. Podría ser más o menos. Ajá. Entre, no, al revés, No, es al al revés. revés. Sí, los traductores lineales son para estructuras superficiales, o sea, te dan mucho detalle, pero muy poca profundidad. Al revés, con estos, que son los sectoriales. Los sectoriales, las frecuencias llegan a ser hasta 7.5 y para hacer abdomen en un paciente obeso necesitas 3.5 más o menos. Entonces, esto hacemos abdomen, que incluye todo, hígado, vesícula, páncreas, los pélvicos para hacer útero, vejiga y ovarios, y a veces el segundo y tercer trimestre del embarazo. Estos son los volumétricos. ¿Estos para qué sirven? Esos sirven para hacer imágenes 3D. O sea, lo que hacen, agrupan muchas imágenes y después la computadora las reconstruye. Luego vamos a ver las imágenes en 3D. Por ahí les voy a enseñar un. Este traductor se usa en pacientes pediátricos o en estructuras que tienen muy poca ventana, por ejemplo, para hacer ecos de corazón o para hacer los transfontanelares cuando la fontanela todavía no cierra. Y estos son los cavitarios. Los cavitarios también llegan a ser hasta de 15, de 15 megahertz. Sí, y son para hacer en la mujer los transvaginales, para ver el producto en el primer trimestre, o bien para ver el detalle de ovarios y endometrio. Y en el varón sirve para hacer próstata transrectal. ¿Alguna duda de los traductores? Perdón que lo interrumpa. El No, el primero dijo que o sea, el lineal este, era para eco de este, corazón y sí, pediátricos. y pediátrico, porque es un traductor muy pequeño, o sea, Ah, para okey. hacer, que tienes pocas ventanas para entrar, por decir algo. Entonces puede ser Okey. también lo puedes usar a nivel intercostal para ver derrames, ¿sí? Muchas gracias. Ok, mande. El FAS, este, el sectorial. El sectorial, pero sí sabes, no es FAS de rápido, de la palabra de inglés. El FAS quiere decir que es FAS, es focus aplicado a sonografía FAS, trauma. Eso quiere decir FAS. Y la utilidad,
Por aquí les voy a... O sea, en los hospitales generalmente tienen un equipo portátil que lo transporta a terapia o urgencias y es para hacer precisamente los FAS y la utilidad es para la búsqueda de líquido libre. Ahora, ¿cómo se hace un FAS? Son varios pasos que hay que realizar. Por ejemplo, empieza uno acá arriba sobre el apéndice jefoides para buscar si no hay derrame pericárdico, ¿sí? Luego se va hacia los espacios subfrénicos para ver si no hay líquido alrededor del vaso o del hígado. Y el espacio subhepático es uno de los espacios donde más común van a tener este líquido libre cuando hay trauma, que es el que queda entre el riñón y el hígado, se conoce como espacio de Morrison, ¿sí? Y luego se bajan por las correderas parietocólicas hasta la pelvis. Y en la pelvis vamos a buscar líquido en el espacio de Morrison, digo, en el espacio que queda entre la vejiga y el útero, el fondo de saco de Douglas, perdón. Ahí, entonces, hay score en que se les va dando, dependiendo de la cantidad de líquido, se le va a dar puntaje y al final decide si el paciente si está estable y trae líquido, pasa a tomografía para ver qué órgano está dañado. A veces por tomografía es difícil. La mayoría de los órganos que se dañan en un trauma es hígado, vaso, páncreas y duodeno, y en algunos otros casos puede ser vejiga que está. Entonces, si el paciente está inestable después de que se hace el estudio FAS, el paciente pasa directo a quirófano. Pero si está estable y lo permite, se puede hacer una tomografía tóraco-abdominal para ver qué sitio exactamente. Puede ser que tenga una laceración hepática o bien un trauma esplénico o un trauma renal. Sí, ya eso va a depender de qué tipo de cirugía le haga. Entonces, no hay duda. Sí, otro doctor dijo que había los lineales, volumétricos, cavitarios. Estos son los lineales. Los volumétricos son para 3D y 4D. Y ahorita los vamos a ver las imágenes de 3D y 4D. Y vamos a ir viendo las diferentes imágenes, modo B, tiempo real, el Doppler pulsado, el Doppler color. ¿Sí? Mande. Intracavitarios. Cavitario. Porque puede ser correcto para el próstata en el varón. ¿Y el segmental para qué era? ¿El cuál? Segmental. No, sectorial. Ah, digo sectorial. Es para abdomen, todo lo que es abdomen, todos los órganos, vesícula, hígado, riñones, páncreas, y abajo vejiga, el pélvico en las mujeres que no quieren hacérselo endovaginal. Si hace el pélvico, sobre todo cuando es una paciente núbil, no puedes meter un transductor cavitario, entonces lo haces el pélvico con los sectoriales. Ajá. Mira, cuando llega uno entre la cuarta y la quinta década de la vida, hay que empezar a iniciar el chequeo de la próstata. Entonces empieza con el antígeno, el PSA, antígeno prostático. Si el antígeno prostático te sale elevado, ¿sí? Entonces tienes tres opciones. Uno, que sea por la hipertrofia prostática benigna, así entre comillas, de la edad. El otro es que traigas una prostatitis aguda. Y el último, que es lo grave, es que tengas un cáncer. Sí, ahora, ya llega el paciente con el PSA elevado, entonces para hacer el estudio intracavitario de transrectal lo tienes que purgar, o sea, que esté limpio la ámpula, porque si tiene materia fecal, pues no vas a poder meter el transductor. Entonces le dice que 2 horas antes del estudio se ponga un enema X-Prep, que es que te limpie la ámpula, no más, lo demás no importa porque pues no vas a valorar colon, sino más lo único que quieres es que la ámpula esté vacía. Entonces, haces el transductor y le pones gel y algo de gila y tranquilizas al paciente y lo introduces. Y te va a dar una imagen de la próstata. Entonces, la próstata, si ves que está crecido homogéneamente y no ves zonas de defecto de nódulos hipocoicos en la zona periférica, que es uno de los datos del cáncer, entonces, por la hipertrofia puede ser nomás el antígeno puede estar elevado nomás por la hipertrofia, pero también puede ser un cáncer y puedes diferenciar por ultrasonido. Y tienes la otra ventaja,
que le puedes biopsiar esa lesión que ves con el transductor intracavitario. Y entonces ya lo haces, o sea, la próstata es como una nuez, y entonces haces dos punciones a nivel del ápex hacia arriba, 2 a nivel del medio y 2 hacia abajo. O sea que haces una biopsia sextante, octante o a veces hasta 12. Incluso hay gente que hace hasta 20 piquetes de la próstata, la dejan como queso gruyere, y ahí ya el patólogo evalúa el estadio del cáncer. Doctor, Y pero una puedes ver, pregunta. Ajá. ajá, Bueno, ¿cómo se hace la biopsia desde el recto? ¿No sería muy, no sé, contraproducente bueno, por... ahí te va. Preparas al paciente primero con antibióticos, porque pues va a estar contaminado el recto. Entonces le Sí. dices que tome por lo menos 3 días antes de la biopsia antibióticos y otros 3 días después de la biopsia. Los riesgos que podrían ser, primero infección, y luego el otro es sangrado, y el tercero es que se te pase la aguja y perfores la vejiga. Entonces hay que tener la vejiga vacía antes de hacer la biopsia. Y a veces puede hacer una bacteremia por la punción, entonces por eso lo proteges con antibióticos. Va. Y, o sea, el beneficio que veo aparte de contra el tacto rectal es que en el Que tacto rectal nada más... Dígame. agarras cánceres muy tempranos. A Sí, veces, y puedes ver por el tacto, pues no sé, depende de la experiencia del urólogo para detectar si hay invasión a las vesículas seminales o a los conductos. Aquí los puedes ver por ultrasonido porque valoras las vesículas y valoras la uretra y valoras parte del piso vesical. sí, y esto es, o sea, en el tacto nada más podemos revisar la parte posterior de la próstata, la cual nada más te eleva como en el 80% de los pacientes que tienen estas neoplasias. Entonces, dijo que podíamos ver nódulos en la parte anterior con el Sí, ultrasonido. sí, puedes ver todo lo que es la anatomía de la próstata, o sea, la cápsula, puedes ver si hay invasión y puedes ver si Va. hacia el ápex, o sea, la porción capsular, la porción periférica y la porción central. Va, Generalmente la mayoría de los cánceres van a estar en la zona periférica. gracias. Bueno, entonces aquí, mira, entonces, pues estos son los diferentes equipos de ultrasonido, ¿no? La ventaja es que todos ya traen por lo menos 2, 3 traductores. Esta es una imagen, el modo B, que le llaman. Este es el modo A, que son pulsos que no se usa, ¿sí? Y acá estaría el Doppler de color. Y este es un equipo portátil que, fíjense, trae 3 traductores y trae un cavitario. Entonces, esto son equipos muy fáciles de transportar. Lo puedes llevar hasta la gran ventaja del ultrasonido, puedes hacer el estudio en la cama del paciente, ¿sí? Por ejemplo, los transfontanelares, puedes llevar el equipo hasta la UCI pediátrica y sin sacar al niño de la incubadora, puedes hacer el transfontanelar ahí tranquilamente. Igual los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, igual puedes hacer el estudio ahí también. Entonces, bueno, sí saben lo que es hiperecoico, hipocoico y anecoico. Nada más escuché Sí. los términos, pero aún no los defino bien. Bueno, anecoico es una estructura que no tiene ecos, ¿sí? Y las estructuras que no tienen ecos, pues tienen líquido. Generalmente la vesícula, la vejiga, a veces cuando hacen un ultrasonido obstétrico, el estómago del bebé se va a poder ver ahí anecoico. Entonces, todas las estructuras que tienen líquido tienen una característica. Hacia abajo van a dar un reforzamiento posterior. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, hiperecoico o ecogénico sería un lito, ¿sí? Sería, ¿qué otra cosa sería hiperecoico? La grasa a veces se ve, por ejemplo, los lipomas se ven ecogénicos, ¿sí? Hipocoico sería, pues, prácticamente el tejido hepático, el tejido renal, ¿sí? Más o menos tiene esa ecogenicidad. El Ahora, hueso es hipercoico, el pero hueso muy es hipercoico. ecogénico, no te deja pasar el sonido. Ok. Entonces es tono blanco, el hueso es tono blanco. ¿Sí? Y el aire entonces sería anecoico. El aire es Anecoico. ecogénico, pero te da una sombra, Ok. una sombra sucia que le llaman. Tú ves las reverberaciones y ves que Sombra sucia se le dice al aire.
Sí, así se le dice sombras. Y entonces, por ejemplo, cuando haces de abdomen, ves cómo se mueve el intestino que tiene peristalsis y ves cómo da una sombra sucia, le llaman así, una sombra no muy definida, pues. Como cuando, ahorita vamos a ver, cuando hay un lito, te da una sombra acústica posterior y se ve negro por abajo del lito. Y cuando es gas, se ve gris y se ve borrosón. No lo delimitas bien. Vale, gracias. Creo que otro compañero tenía una duda. No sé si A era ver. usted. Sí, yo. A Disculpe, ver. doctor. Respecto a, bueno, habían mencionado en la clase como 3 enemigos del ultrasonido, que fue el aire, el hueso y la grasa. Pero hace rato nos dijo La que grasa no la es tan grasa nomás le aumenta. la grasa no es como tal enemigo, ¿eh? O sea, las lesiones, los lipomas, se ven muy bien, se delimitan muy bien. Entonces, Lo que como el sí el aire paciente, y el hueso no los delimitas bien. entonces el procedimiento ahí como en pacientes con obesidad o con un índice de masa corporal Ah, muy no, o elevado. sea, ahí Presionar sí, bien o duro sea, hacia abajo. los que tienen panículo adiposo, sí, pues sí está difícil. Por Doctor, a ejemplo, ellos se les presiona muy fuerte hacia el abdomen, ¿no? O sea, la presión es sí, profunda. ajá. Ahora, otro de los enemigos, así entre comillas, son los pacientes posquirúrgicos, los que tienen cirugía reciente, pues no puedes hacer el rastreo adecuadamente a través de la cicatriz quirúrgica, entonces te va a dar artefactos y va a ser difícil obtener una imagen por detrás de la cicatriz quirúrgica. Una pregunta, doctor. Ajá. Por ejemplo, para evaluar útero con ultrasonido, tengo entendido, o sea, en un caso de no embarazada, o sea, se presiona con bastante consideración, por decirlo de alguna manera. O sea, Mira, la lo digo primera no, regla, no experiencia, o sea, lo digo por lo que me han contado, que les presionan bastante fuerte. no, si tú llenas adecuadamente la vejiga y la vejiga está bien distendida, es muy buena ventana acústica para hacer el ultrasonido pélvico. Pero si tú no tienes la vejiga llena, vas a estar aplastándole y buscándole ahí para obtener una buena imagen. Entonces, lo principal a la hora de hacer el ultrasonido pélvico es que la paciente tome vejiga. Y aquí sí, muchos ginecólogos no llenan vejiga, o sea, por la prisa, por lo que tú quieras. Entonces hacen el ultrasonido rápido y cuando no está lleno la vejiga, el intestino tiene líquido, pueden semejar masas quísticas. ¿Sí? También, doctor, tuve un conocido que le hicieron ultrasonido de páncreas y también Ujú. presionaban bastante. Pues yo estuve presente, literal, entonces sí miré que el doctor presionaba con bastante fuerza el abdomen. O sea, como haciendo exploración profunda de abdomen que se presiona con bastante No, consideración, no. así. Lo principal es que tengas un buen transductor, un buen equipo y que pongas abundante gel para que haya un buen contacto del transductor con la piel y te dé una buena imagen. No necesitas comprimir, solamente que sea un paciente muy obeso y que el transductor que tienes no te da la resolución adecuada. Entonces sí, muchas veces le tienes que aplastar o comprimir, pero normalmente no se lleva a cabo eso. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Ok. Bueno, los modos, el modo A ya no se usa. Lo que más usamos es el modo B, son imágenes estáticas, ¿sí? El modo M lo usan los cardiólogos para la frecuencia cardíaca, lo usamos nosotros para la frecuencia cardíaca del bebé y ellos usan el modo M para hacer sus mediciones ahí del volumen de eyección de los ventrículos y para hacer otras mediciones. Y el Doppler, ahorita lo vamos a ver, el Doppler nosotros lo usamos para vascular, ya sea arterial, venoso, carotidio y el obstétrico en algunas ocasiones. Bueno, pues esto es el modo A que no se usa, eso es nomás como historia. Y el modo A se refería a pulsos, ¿sí? Y se medían los pulsos y esos tenían poca utilidad clínica y era muy difícil de interpretación, o sea que no tiene ya actualmente en los equipos, ya no lo traen ese modo. El que más se usa, como les mencionaba, es el modo B o el modo de brillo. Es un eco captado en la pantalla como un punto y después se representa a través de una imagen. Las imágenes que vemos en modo B son imágenes en 2D. Ahora ya los equipos traen la 3D y la 4D. Ahorita vamos a ver imágenes. Entonces, el modo B transforma gráficas lineales en puntos más o menos intensos y es un barrido tipo sectorial. Al principio los equipos para hacer el modo B traían un brazo y ese brazo, haz de cuenta como el brazo humano,
hacía los barridos, se movía en abanico y ya teníamos unas imágenes. A mí me tocó en la residencia usarlo, el modo B. De hecho, cuando llegué a Mexicali, había un equipo de modo B aquí y ya después ya empezaron a llegar los equipos ya cuando ya se veía en tiempo real, que es como la fluoroscopía, uno ve el movimiento. El modo M, como le digo, pues prácticamente la utilidad es prácticamente ya ahorita utilizada por los cardiólogos y nosotros lo usamos para ver el corazón del bebé cuando se hace el ultrasonido obstétrico. Doctor, una pregunta, puede sonar tonta, pero ultrasonido es sinónimo de ecografía. Sí, ultrasonido, ecografía, es ecografía, Okay, es que ultrasonido. como cuando pasamos de acá, como me perdí un poquito. Es que, o sea, tengo entendido que tienen nombres similares porque si uno literalmente los busca, aparecen las mismas imágenes. Sí, Pero como empezamos a hablar de modos y de tipos y todo eso, ya estaba sí. pensando que era otro estudio. No, la ecografía y la ultrasonografía prácticamente es el mismo. Entonces, el modo M podemos registrar la actividad cardíaca, todo lo que es del ciclo cardíaco, ¿no? En el Doppler color, aquí las estructuras del movimiento dan un color. Y, por ejemplo, el color que se acerca al transductor es rojo y el que se aleja a la sonda es azul. Sí, esto es un poquito arbitrario. Uno podemos ver con el Doppler pulsado, cuando es una arteria suena diferente que cuando es la vena. La vena es un flujo continuo y bifásico y en cambio acá es trifásico la arteria, ¿no? Eso depende de la escala que usen. El rojo y el amarillo indican que el flujo está alejado de la sonda y el verde y azul indican que está cerca. Eso va a depender del equipo que tengan, ¿no? Pero pues, no tiene mucha importancia el color. El Doppler de poder es para ver, por ejemplo, vasos difíciles de detectar, sobre todo a nivel de pie, sobre todo en los pacientes que tienen angiopatía diabética, que a veces no percibe el clínico tocar el pulso. Entonces muchas veces se mete el Doppler de poder y nos da una imagen así en este color amarillo, naranja. Y ya mete el Doppler pulsado y ya ve si es vena o es arteria, dependiendo del flujo de la escala gráfica. Entonces, esto es lo que usamos cuando hacemos el Doppler arterial, ¿sí? Es el Doppler, sobre todo el carotidio. Vamos a medir los flujos en el vaso y también la información de las velocidades. Podemos ver los índices de resistencia y los índices de pulsatividad. ¿Sí? Podemos ver si hay una obstrucción, si hay placas, ¿sí? Entonces, y estos serían los estudios que se hacen por ultrasonido o por ecografía. Es el Doppler el obstétrico, el Doppler carotidio, la ecografía vascular, ya sea arterial o venosa, el ecocardiograma, que no lo hacemos nosotros, como les mencioné, la ecografía de abdomen, la ecografía obstétrico, seno, y acá yo pondría este músculo esquelético y pequeñas partes, que serían los otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, el refuerzo acústico posterior lo vamos a ver en una estructura que tiene líquido, ¿sí? Y va a ser como un haz blanco después de esta estructura que está negro. Este refuerzo se ve en vejiga, vesícula y en los vasos, ¿sí? Doctor, ahí tengo una duda yo. A ver. Es que, o sea, cuando hablan de ese refuerzo acústico posterior, ¿es alrededor de toda la estructura o es lo que se ve hacia No, en la abajo? parte posterior, en la parte posterior. Ok, Siempre o sea, hacia la porción en declive, ya. ¿sí? Esto, ¿sí lo ves? Sí, Esto es la ya. estructura anecoica y dice que Ajá, se ven las imágenes quísticas, ajá. se ven los quistes no complicados. ¿Sí? Ok, ya. Cuando ya un quiste se complica, va a tener ecos en su interior y puede ser sangrado, infección, etc. Pero cuando una estructura quística es totalmente redondita, la pared es bien delimitada y tiene reforzamiento posterior, podemos decir que es un quiste simple. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Entonces, ya les queda bien lo que es anecoico, vejiga, vesícula. Doctor, No tienen ecos en su interior. detritus o infección, o producción por infección, mucopurulenta. Bueno, no mucopurulenta, o sea, purulenta. Se ve como si fuera líquido. O sea, es ecoico. No,
No, o sea, Vamos a ver. ves una imagen mixta, heterogénea, con líquido, Por con ejemplo, si viéramos el componentes quiste, sólidos. de nuevo, ¿le puedo regresar? Y tuviera infección, ¿sí? Estuviera produciendo Aquí detritus. vas a ver Ajá. ecos de diferente O sea, intensidad. más blanco, ya sería más, no sé cómo Vas a ver decirlo. algo en el Ecoico. interior. Ok. Ajá. Aquí vas a ver algo interior. Eso puede ser, como te decía, pus, puede ser necrosis, detritus, etc. Entonces, es difícil por imagen diferenciar un quiste infectado de un absceso. ¿Por qué? Porque se ven iguales redondos y todo. Porque, pues sí, ya va a tener aquí este material que es difícil diferenciarlo por imagen. Entonces, Entonces, ¿qué hace? Pues un punciones. absceso se ve igual a un quiste infectado. Y un quiste es simplemente la forma redondeada, bien delimitada. Exacto. Sí, así es. Ok, entonces, si ya tiene algo, sospechamos tanto de quiste como de absceso. Y también la clínica. Ah, bueno, pues sí, ajá, si presenta infección el Y paciente si y tienes presenta fiebre y duda, todo, pues sí. si tienes duda, lo punciones y lo mandas a citología y bacteriología y te van a decir que germen es, ¿no? Claro que sí. Gracias. Ok, entonces Doctor, ya, ¿cuál era la diferencia en el ¿cómo? continuo, en el Doppler continuo? No, En el no entendí Doppler esa continuo, diferencia. estás viendo el flujo, ¿sí? Y aparte puedes meter el Doppler pulsado y te va a dar las gráficas, ahorita los vamos a ver. ¿La mamografía es una especie de ultrasonido o es más como rayos X? O sea, No, ¿a qué se no, parece más? la mastografía Ah, perdón, es la por rayos mastografía. X. Es Ah, por ok. rayos X y es el método ideal ahorita para diagnosticar cáncer temprano. O sea, la, la manera más frecuente y que nosotros podemos detectar cánceres tempranamente son las microcalcificaciones. Esas no las vamos a ver por ultrasonido. Entonces, el ultrasonido de mama como tal no es un método de escrutinio para el cáncer de mama. Te ayuda como complemento en una mama muy densa que no ves que hay, es tan denso el tejido que no puedes ver qué hay, si hay o no, micro, y entonces puede tener una masa oculta y ahí sí el ultrasonido se hace en todas las mamas densas y el reporte por mamografía, no sé si han oído de un BIRAT 0. Esos BIRAT es un lenguaje que a la hora de hacer la mamografía se le pone un BIRAT. El 0 es que es un estudio incompleto, necesita valoración por ultrasonido, por resonancia o por otro método de imagen. El 1 es normal, el 2 son hallazgos benignos, el 3 necesita control a corto plazo, 6 meses, el 4 es sospecha de malignidad y el 5 es altamente sugestivo de malignidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El ultrasonido de mama se puede hacer en mujeres por abajo de los 30 años, en que no está indicada la mamografía, y la mamografía se empieza a usar después de los 35 años, dependiendo de los antecedentes, cada año o cada 2 años. Y ahí se va hasta los 60, 70, hasta que el Va. paciente ya, pero debe hacerse cada año o cada 2 años, dependiendo de los antecedentes. Muchas gracias. Doctor, tengo una duda. No sé A si ver, sea un poco, no sé si sea un poco tonta, pero, o sea, cuando dicen que una mama es más densa, ¿es porque tiene más tejido fibroso o más tejido graso? más tejido glandular. Ah, ok, ok, ok. El, Muchas gracias. mira, la mama tiene 3 tejidos: graso, fibroso y glandular. Y conforme va pasando la edad, se va sustituyendo. Por ejemplo, unas mamas de una paciente joven tienen mucho tejido glandular. Si tú le haces una mamografía que no está indicada, no vas a ver nada porque se van a ver blancas, ¿sí? Por lo denso del tejido. Entonces, Ah, ok. una mujer con los embarazos y si amamantó, no, el tejido glandular se va sustituyendo o por tejido fibroso o por tejido graso. Entonces, son unas mamas que puedes detectar algo, ya no van a ser totalmente blancas, pueden tener áreas blancas y áreas negras, que es la grasa y el tejido fibroso. O sea que si le haces una mamografía a una señora de 60, 65 años, pues no va a tener nada de tejido glandular. Vas a poder diagnosticar fácilmente un cáncer porque van a ser mamas negras y el cáncer se va a ver denso, blanco. ¿Sí? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, de esto ya le entendieron todos qué es el reforzamiento y qué es la sombra acústica posterior. La sombra la van a generar las estructuras que no, o sea, que sean hiperecoicas, ¿o no? Ajá, por ejemplo, todos los litos deben de tener 3 características: que sea ecogénico,
que se mueva en los cambios de posición y que tenga esta sombra acústica posterior. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? El reforzamiento posterior lo vamos a ver en todas las estructuras que tienen líquido y se va a ver en la parte de atrás de la estructura ovoidea o redonda, ¿sí? Ok, gracias. Por ejemplo, miren, esto es un ultrasonido de vesícula. Aquí dice vesícula. Esto es anecoico, ¿sí? Totalmente, tiene una pared, no hay ecos en su interior. Si hubiera un lito, lo viéramos aquí, ecogénico, y veamos la sombra acústica posterior, pero no hay lito. Entonces, esto es el reforzamiento de las estructuras líquidas. Blanco, ¿lo ven? Y es posterior. ¿Sí? Doctor, y si no hay movimiento, entonces se podría ya sospechar de un tumor o... No, ahora, ¿cómo podemos ver si es lodo biliar o un tumor? El lodo biliar mueves al paciente boca abajo, boca arriba, para un lado y para otro, y lo ves que se mueve. Y eso se llama slot bull, las bolas de lodo. Y es el signo de la piedra rodante, pues se mueve. Si tú lo mueves y lo volteas boca abajo y boca arriba, y hay una lesión aquí pegada a la pared, no se va a mover. Entonces es un cáncer, ¿sí? O un pólipo. Pero los pólipos se ven redonditos, pequeñitos, y los cánceres se ven irregulares, ¿sí? Luego Doctor, vamos, cuando veamos vesícula, vamos a ver diferencia entre un pólipo y un tumor. Sí. quería preguntar, ¿el de la izquierda es una vista anteroposterior? Porque pues, o sea, por la forma en la que está O posicionado. sea, el ultrasonido de vesícula empiezas de la línea media hacia la pared, hacia la línea axilar anterior, o sea, en el cuadrante de lo que es hipocondrio derecho. Mi pregunta Entonces, es, ¿cómo está hecho el de la derecha? O sea, ¿desde qué punto lo estamos viendo? este, No, el de Sí, la derecha. sagital, ¿no? ¿O no? el paciente está acostado, aquí el traductor lo volteas, es transversal para sacar el volumen. El volumen vesicular es el diámetro longitudinal, el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso, y te da el volumen. Y este volumen, a veces te piden una prueba que se llama de Boyden, no sé si han oído. No. Bueno, ¿Cómo se llama? De Boyden, con B grande o Ah, ok. Y de Boyden. Ok, Entonces, gracias. esta prueba de Boyden se utiliza cuando hay problemas para el vaciamiento de la vesícula. O sea, la bilis que se va quedando se forma lodo biliar y luego posteriormente se forman cristales y luego litos. O sea, la bilis es un gel de glicoproteínas con sales biliares, ¿sí? Entonces, cuando no vacía bien, hay dolor a la ingesta de grasas, ¿sí? ¿Las grasas qué son? Son colecistoquinéticos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que producen vaciamiento de la vesícula. Y cuando hay piedras, pues hay dolor. Entonces, el paciente que tiene piedras en la vesícula y come una pizza con grasita, pues le va a dar dolor, ¿sí? Ahora, la prueba de Boyden, ¿qué es lo que se hace? Se mide el volumen de la vesícula y se manda al paciente a comer una comida rica en grasas, ¿sí? Esa comida rica en grasas, ¿qué condiciona? Que a nivel del duodeno se produzca la colecistoquinina y la colecistoquinina hace que se contraiga la vesícula y al haber piedras, pues va a haber dolor, ¿sí? ¿Y después qué se hace con el volumen? Ah, a eso voy. Entonces, ya haces el estudio, tiene un volumen de 14, lo mandas a comer la comida rica en grasas y le explicas, tiene que comer o 2 huevos, con aguacate, con un vaso de leche, algo que tenga mucha grasa, o una malteada, y regresa a la hora. A la hora la vesícula debe de vaciar más del 40% y eso es lo normal. Si no vacía más del 40%, eso se conoce como disquinesia vesicular y a la larga va a formar piedras y le va a dar dolor después de la ingesta de grasas. O sea, si nosotros vemos que el volumen no cambió como debería, o sea, en cuestión de porcentaje, ¿o cómo? Pues entonces tiene una disquinesia y lo más probable es que la vayan a operar para evitar que haga piedras. No, pero ¿hago una diferencia entre antes y después? ¿Y en base a la diferencia o es porcentaje Sí, o o cómo sea, es? si le haces un rastreo, vas a ver que la vesícula disminuye más de la mitad en las dos posiciones. Sacas el volumen y si tiene, por ejemplo, un volumen de 3, después pues no tiene problema. Aquí sería Si tuviera, que no si sé, tiene, 12. si tiene 10, por decirlo, va a tener problema.
Ok, ¿sí? porque no vacía, y si no vacía se sedimenta, si se sedimenta por mucho tiempo se Exacto. forman los litos. Se va formando lodo biliar o bililitogénica, que es lo que se conoce. Ok, muchas gracias. No sé si mis compañeros han tenido una duda con eso. ¿Sí? ¿Todos Doctor, están bien? entonces, ¿esta vista es transversal, las dos o Las dos, nomás? sí. Ah, ok, Ahora, ok. sacas el volumen, el paciente está en decúbito supino, ¿sí? Este es longitudinal y este es transversal. El longitudinal, el traductor está así, por decirlo, como un lápiz, y en el otro lo acuestas el traductor y te das esta imagen. Ah, ok, gracias. Y luego, después, volteas al paciente en oblicuo izquierdo anterior para buscar el colédoco y la porta. Este es el colédoco y este es la porta, ¿sí? Este es el conducto colédoco y este es la porta. El colédoco se ve así, pero acuérdense que los vasos se van a ver anecoicos. Bueno, este es un ultrasonido pélvico, ¿sí? Esta estructura que está aquí es una estructura que tiene líquido, es anecoica, esta es la vejiga, y la vejiga nos sirve para como una ventana acústica. Si nosotros no llenáramos la vejiga, obviamente aquí se metería parte de lo que es el recto sigmoides y no tendríamos una imagen adecuada. Este es en sagital y este es en transversal. Igual se mide el diámetro longitudinal, diámetro anteroposterior, esto es el fondo uterino, el cuerpo uterino, que estaría el CISBER, y esto sería el canal vaginal. Esto es vejiga y aquí estamos el útero transversal. Aquí a veces vemos una línea ecogénica, ese es el endometrio. Para valorar endometrio, el método ideal es el intracavitario. Les voy a poner la imagen. Mira, este es intracavitario y esto es endometrio. Y aquí vemos un endometrio con un aspecto trilaminar, que sabemos que el endometrio va cambiando conforme va pasando el ciclo menstrual. Si vemos un endometrio de este aspecto trilaminar, pues la paciente está ya en una etapa presecretora, ¿sí? Tengo una pregunta. O sea, Ajá, si es intracavitario, es por vía vaginal. Y si es por vía vaginal, sí. por ejemplo, ahí estoy viendo el endometrio acostado, por así decirlo, porque normalmente está Sí, acostado, o sea, está el cervix y está, sí. ¿cómo se dice? La posición hacia atrás. Hay diferentes curvas hacia atrás, pero Ah, ok. Antever- Cuando el fondo está hacia acá, hacia abajo, está en retroversión. eso, Ah, a eso me Cuando refería. está acá hacia el frente, el fondo, pues es en anteversión o anteflexión. Eso va a depender del útero con el cervix, pero no importa. Cuando está para atrás, es muy difícil valorarlo en el pélvico. Entonces hay que hacer hay que hacer el endovaginal y muchas veces hay que poner unas sábanas, una almohada en la región glútea de la paciente para empujar el útero, ¿sí? Y ya como es un transductor de contacto, vean el detalle del miometrio. Y esto es el endometrio, ¿sí? Y Wow. aquí tenemos, miren, este es un quistecito del ovario derecho, es anecoico. Esto es hipocoico y esto sería hiperecoico, ¿sí? ¿Dónde está el endometrio en esa parte? Porque no lo veo en Esto, el segundo. esto, Oh, todo ese es el esto es el endometrio. endometrio. Sí, ¿Y esto es el ovario miometrio. cuál es? Este sería el quistecito ¿Y por del qué ovario o derecho. sea, el ovario está más grande que el endometrio? Como no entendí. Sí. Bueno, pues aquí el endometrio mide 1.3. Aquí no te puedo medir, pero por viendo las imágenes se puede Pero, decir ¿qué, que qué queda el endometrio? Porque no mide como 8 centímetros de longitud o de profundidad, o no sé desde qué ángulo lo estemos no, viendo. nosotros lo que medimos es el grosor. Oh, ok. El grosor. Por ejemplo, un endometrio después de que termina de arreglar debe andar como entre de 3 a 5 milímetros. Y si lo agarramos entre el día 12, 14, debe andar entre 6 a 8. Y ya cuando va a ser su fase presecretora, el endometrio llega a medir hasta 14, 16 milímetros. Ok, entonces aquí le estaremos viendo nada más el Ahora, grosor del endometrio. Y sí, estamos viendo como ahora, atrasito, perdón. Continúa. ajá, ahora, si tú haces el ultrasonido y ves un endometrio de 18 milímetros y te dice que la paciente acaba de arreglar, pues ese endometrio está grueso, no es normal. Entonces eso puede ser por una hiperplasia del endometrio o por un carcinoma que tenga, si la paciente tiene sangrado fuera de su regla, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacen es biopsiarlo y ahí te da el ¿Y hay un valor? diagnóstico definitivo. Ahora, un endometrio grueso puede ser un embarazo temprano, puede ser un pólipo, puede ser un carcinoma. Entonces, muchas veces depende del ciclo y de la sintomatología y lo que hacen a veces es una biopsia del endometrio. El mioma se ve anecoico, doctor. El mioma
Depende. Acuérdate, los miomas pasan por diferentes estadios. En un principio puede ser hipoecoico, luego a veces los miomas se hialinizan, se fibrosa y se calcifican. Y Y sería se ven en las... hipericoico. Ajá, hipoecoico normalmente. O sea, aquí se vería como una disminución del tejido, se vería negrito, por decirlo, ¿sí? Y después se pone Se blanco. hialiniza y se fibrosa y al estadio final se calcifica. No sé si los han visto en placas de abdomen, parecen como huevos ahí en la pelvis. No, no sé. Están hablando de los miomas. Sí. Me perdí. Ok, gracias. Y luego les enseño imágenes. Cuando veamos placas de abdomen, ahí les enseño un mioma calcificado. O cuando veamos el ultrasonido pélvico, ahí vamos a ver todos los diferentes estadios de los miomas. Estos nomás son los estudios que se hacen y cuál es la utilidad, ¿no? Por ejemplo, miren, este es un quiste simple del ovario izquierdo. Es anecoico, tiene una pared bien delimitada y tiene el reforzamiento, ¿sí? A diferencia de otro, ¿qué ven aquí? Que tiene algo dentro. Exacto. Ajá. Entonces esto es un quiste simple. Esto es el ovario tiene 3 tipos de quistes, no sé si saben. Okay. No. Bueno, el ovario que tiene folículos, ¿no? Sí. Y cada folículo va creciendo y se rompe y si hay relaciones, pues hay un óvulo y hay un embarazo, ¿no? Entonces el ovario tiene los quistes foliculares que son quistes funcionales, ¿sí? Y luego hay quistes de cuerpo lúteo que coinciden con el embarazo y es lo que mantiene el embarazo. Y los quistes tecaluteínicos que se ven en embarazos múltiples y en enfermedad trofoblástica, que a veces la mola y datiforme. Entonces, esto es un quiste complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene ecos en su interior. Estos ecos, ¿qué pueden ser? Sangre, puede ser un quiste hemorrágico, puede ser un endometrioma o puede ser un tumor, un cistadenoma, ¿sí? Entonces, pues hay que ver la clínica y correlacionarlo con los marcadores tumorales, ¿sí? Porque a veces quistes complicados, como les decía, puede ser una neoplasia. Entonces, nos podemos ayudar con el Doppler, si tiene vascularidad, el tipo de flujo, si la vascularidad es en la periferia o también tiene vascularidad en el interior, ¿sí? Ok, si tiene vascularidad en el interior, si es tumor por la angiogénesis. Sí, sí. Y en Sí. ese caso que podemos ver un vaso pegado a la izquierda y a la derecha. Bueno, perdón, no sé si decir En izquierda la o derecha. periferia. En la No, periferia, pues ajá. no, esto no es dato de malignidad, solamente que hubiera aquí vascularidad, ahí sí. Ok. ¿Este también es intravaginal o es pélvico? Es que la verdad aún no sé diferenciar. No, es pélvico, aquí está parte de la vejiga. Ok. Uno tiene que agarrar la experiencia porque la verdad no sé mis compañeros, pero ya me pierdo mucho. Acuérdense, si no ven vejiga, y puede ser endovaginal, pero si ven la vejiga, ese es pélvico de todas, ¿sí? Dependiendo de la imagen donde esté. Ok. Tiene reforzamiento porque es quiste. Sí, aquí está. ¿Y la sombra qué era? Disculpe. La sombra se ve, aquí la Cuando vamos a es, ver, mira. cuando es ecogénico. Este es ecogénico y esta es la sombra, ¿sí? Esto es vesícula, está engrosada la pared, hay líquido, y este es el lito. Entonces, miren, esta es una vesícula, pared engrosada, líquido, y esta es una piedra, y esta es la Ok, sombra acústica y posterior. la sombra acústica es porque es como en el hueso, no deja pasar No el deja sonido. pasar el sonido. Ajá, entonces atrás no podemos ver nada porque ese sonido nunca Exacto. regresa a ¿No ves nada? nosotros. Ok, Haz de ya cuenta que entendí. tú estás parado aquí y esto es una pared y pues no vas a ver nada Sí, más allá sí, de la está muy pared. bien. ¿Eh? No, que sí, que ya entendí que está muy bien. Entonces, pues este paciente pues trae una colecitis complicada, ya está engrosada la pared, trae algo de líquido aquí, mira, ¿sí? Trae hiperemia, ¿sí? Y este es otro caso, aquí hay un halo, esto es edema de la pared con líquido, esta es la piedra, la sombra acústica posterior, y aquí lo vemos el líquido, y aquí está la sombra. Entonces, el lito debe tener 3 propiedades, esa es pregunta de examen, se la va a hacer el doctor Muñoz. ¿Cómo se caracteriza un lito por ultrasonido? Primero, que es ecogénico, que es móvil a los cambios de posición, y tercero, que tiene sombra acústica posterior. ¿Sí? Sí. ¿Les quedó claro? Sí, súper. Gracias. Bueno, Sí. estas son las imágenes en modo B, en 2D. Esto es el parénquima La de hepático. luz, la que era de que aumentaba el brillo, ¿cómo decía? Sí, ajá, el 2D,
que es todo, prácticamente la mayoría de los ultrasonidos se hacen en 2D. Entonces, esto es el parénquima hepático. Esta línea ecogénica es el diafragma, ¿sí? Entonces, cuando hay líquido aquí en la base del pulmón, lo vamos a ver. Igual, cuando hay líquido acá en la base, ¿sí? También, esto sería aquí un derrame pleural y aquí veríamos líquido de ascitis, por decirlo. Esta es la vena porta. Si se fijan, tiene paredes ecogénicas, a diferencia de las venas hepáticas que son anecoicas y no tienen pared ecogénica. ¿Sí? Este es el Doppler nomás para ver que es un vaso. Entonces, normalmente el tejido hepático es homogéneo y solamente se ve interrumpido por los trayectos vasculares. Ahora, cuando está dilatada la vía biliar, ¿cómo la vamos a ver? Igual, anecoico, pero ahora tenemos la ventaja del Doppler. Si se llena de color, es un vaso. Si no se llena, pues es una vena, una vía biliar, ¿sí? Además, el paciente va a estar ictérico, va a tener las conjuntivas amarillas. Entonces, esto es parénquima hepático, estas venas porta y estas venas hepáticas. Esto que está aquí es el riñón, ¿sí? Riñón derecho. Esto es el seno renal, estas son las papilas, ¿sí? Y aquí ya, esto sería una imagen con Doppler color para ver la vascularidad. Acuérdense que lo que está cerca del transductor se ve rojo y lo que está lejos se ve azul, ¿sí? Estas serían parte de las... Pero, perdón, una pregunta. El transductor que no está arriba, que no es donde Acá empieza. está. Ajá. Acá estaría el transductor. Pero, entonces, por ejemplo, O se sea, dice la que lo cabeza del rojo... paciente está hacia allá, hacia arriba. Y Ajá, para donde acá está más estarían chiquito, estos. haga de cuenta, como si fuera donde está más amplio hasta abajo, es pues la parte posterior del paciente. Pero dice, acaba de mencionar que rojo es más cerca del transductor y azul es más Sí. lejos. Pero, por O sea, ejemplo, tenemos azul arriba y tenemos rojo abajo. sí, pero acuérdate que lo que cuando haces el Doppler, lo que se acerca al transductor es Ah, ok, lo que esto. viene, lo que va y lo que viene. Ajá, Ah, ok, exacto. discúlpeme. Ok. Va. Bueno, aquí está, mira, este es los pulsos del latido cardíaco. Este es un embarazo aproximadamente 8 semanas. Este es el saco gestacional. Este es el embrión, ¿sí? Y aquí exactamente donde se ve ese puntito de color, se pone el pulsado y nos da esto que es el Latido latido cardíaco cardíaco. del bebé. Y te automáticamente agarras, mides 3 banditas de estos, 3 pulsos y te da la frecuencia cardíaca. Y aquí está, mira, este es un embrión que aquí dice la longitud cráneo-caudal es 5.4 y equivale a 12 semanas. Entonces ya está formado, este es el polo cefálico y aquí estaría el cuerpecito y acá estarían las extremidades y aquí está el cordón, mira, se ve muy bien. Doctor, ahí, por ejemplo, ¿es un ultrasonido transvaginal o pélvico? Porque no, o sea, No, este es transvaginal. Lo que pasa es que aquí nomás estamos enfocados ya ¿Y el de la a la izquierda? imagen. ok. Este Sí, también Sí, porque no se transvaginal, ve la no hay vejiga. vejiga. no Ajá. vemos vejiga. Una pregunta, pero por ejemplo, cuando es un embarazo pues ya más avanzado, que el mismo endometrio te pone sobre la vejiga y la tiende a aplastar, entonces, No. O sea, para hacer el pélvico ya o el obstétrico ya después de la semana 12 ya se puede hacer por vía transvaginal. Al principio lo puedes hacer, pero tienes que tener bien llena la vejiga para que te dé buena imagen. Si no, se mete el intestino y es muy mala la calidad de la imagen. no, pero por ejemplo, cuando ya es un embarazo un poco más a término, no sé, en Ajá. la semana 30 digamos, Ya no no se puede necesitas hacer vejiga llena. no se puede hacer abdominal simplemente porque pues el endometrio Sí, está sobre sí. la vejiga. No, pues ya el endovaginal no te va a dar nada, nomás vas a ver ahí limitado poquito la estructura que se presente. Si está de pompis, pues vas a ver algo así como pompis. Si está la cabeza, pues vas a ver nomás la cabeza, pero no vas a poder ver ninguna estructura más. Entonces, segundo y tercer trimestre se hace por vía transabdominal. Segundo y tercero, y el primer trimestre es endovaginal. El primer trimestre se recomienda para ver lo que es la sonoembriología, hacerlo endovaginal. ¿Sí? Y por ejemplo, el primer signo ultrasonográfico que confirma que es un embarazo es que vemos el saco gestacional y dentro del saco vemos el saco vitelino secundario. Esto es más o menos entre las 4 a 5 semanas. Eso lo puedes ver por pélvico, pero entre la semana 4 ya lo ves por viendo vaginal. ¿Sí? Ahora, ahí les va esta pregunta. Paciente consangrado en el primer trimestre del embarazo, ¿qué estudio sería ideal?
Estudio de imagen. Sí. Transabdominal, porque la sangre no te dejaría ver. No. No. Presionaríamos, ¿no? Endovaginal. Y sacaríamos al bebé casi y haríamos una hemorragia en el embarazo. No. Es aborto, ¿no? O no sé. Es indicación, si el paciente trae sangrado en el primer trimestre, hacerlo endovaginal. Primero, porque vamos a ver si el bebé está vivo. Y segundo, vamos a ver la causa del sangrado. Puede ser que tenga una hemorragia subcoriónica o puede ser que tenga un hematoma que sea retroplacentario. Y vamos a ver la frecuencia cardíaca del bebé con muy buena visibilidad. Por ejemplo, si vemos que el bebé trae frecuencia cardíaca por abajo de 80, es un signo de mal pronóstico. Si trae una frecuencia por arriba de 180, también es un signo de mal pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que nutre el bebé las primeras semanas? El saco vitelino. Si vemos un saco vitelino alargado, deformado, es un signo de mal pronóstico. ¿Sí? Entonces, se recomienda. Hay mucho pudor de que meter el transductor va a condicionar que es aborto. No es cierto, ¿eh? Eso es nada. Doctor, Ahora, paciente que presenta un sangrado en el primer trimestre tiene una posibilidad de pérdida del 50%, ¿eh? Y eso, si vuelve a presentar otro sangrado en el primer trimestre, aumenta hasta un 75%. Entonces, tiene que hacerse endovaginal, ¿eh? Para ver la causa del sangrado. doctor, Hey, una pregunta. ¿No se hace transabdominal porque así aumentamos la presión intraabdominal y podríamos aumentar el sangrado? ¿O por qué no no, es transabdominal? porque no vas a ver con detalle la anatomía del bebé. Ah, ok, es por el bebé más que nada. Sí. Ok. Una pregunta, Doctor, en la de la izquierda. Ah, ok. Perdón, en la de la izquierda, la parte azul y roja que está fuera del área del bebé. Esto es pues, es útero, es parte del tejido. las Acuérdate, felicidades. ¿dónde está el saco? El saco normalmente se implanta en el fondo Ajá. uterino, ¿no? Entonces, si ves un saco gestacional acá abajo hacia el cervix, pues es un dato de mal pronóstico, lo va a arrojar probablemente cuando vaya al baño o cuando en sangrado que se ve un esfuerzo. Entonces Ok. también podemos ver la localización del saco donde debe estar. ¿Sí? Entonces, es pregunta de examen. Paciente con sangrado uterino en el primer trimestre, ¿qué ultrasonido se debe hacer? Una endovaginal. Doctor, tengo una duda. Dijo Claro. que aumentaba la posibilidad de aborto al 75% ¿cuándo qué? Cuando hay otro sangrado, o sea, si Ah, tienes un sangrado, ajá. casi la El mitad segundo. Ok, el segundo se ya. pierde, en un segundo hasta un 75. Ah, Ahora, ok. también otro dato de mal pronóstico es si la hemorragia es mayor que el saco, lo va a perder, lo más probable. Ok, muchas gracias. Este es lo que se conoce como Doppler de poder o el angiodoppler, que es para ver vasos pequeños. Y esto es un saco gestacional fuera del útero. Aquí está, esto sería, está en el anexo, y eso es un dato que le llaman el anillo de fuego en el embarazo ectópico. Es el Doppler de poder. Esto se ve, les decía que se ve para los vasos de flujo lento. Aquí está, mira, esto sería la vena, y aquí está el cursor, está sobre la arteria, y este es, ¿sí?, el aspecto trifásico del flujo normal en una arteria. ¿Sí? Podemos ver las velocidades, en este caso son 80, ¿sí? Y aquí estamos, pico sistólico 95 de la arteria carótida común del lado izquierdo, ¿sí? El volumen al final de la diástole 7.9, el índice de pulsatilidad 2 y el índice de resistencia de 0. Son normales, ¿sí? Estas imágenes. Si ponemos el cursor aquí, nos va a dar flujo continuo bifásico. Entonces tú le aplastas y desaparece el flujo. Y si le dices que inspire hondo, ¿sí?, es la maniobra de Valsalva, entonces se invierte el flujo con el Valsalva. Esas son medidas que toma uno ahí a la hora de hacer el Doppler color. Por ultrasonido también podemos hacer las imágenes que llaman de campo amplio o imágenes extendidas, ¿sí? Se agarra el transductor y va siguiendo todo el área que quiere uno visualizar, y hace un barrido. Por ejemplo, esto son cada 5 centímetros, cada puntito es 1 centímetro, serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, como 50 centímetros el barrido, ¿sí?
Entonces, si se fijan, esto es el húmero, ¿sí? Aquí está la corredera bicipital y todo esto es la articulación del hombro. La podemos en un solo barrido, desde la unión esternoclavicular hasta la unión con el codo, se puede ver todo esto. Y aquí ¿Y eso está. con varias tomas o Sí. porque se dice de No, barrido? es un solo barrido. Se Ah. hace con los traductores de volumen. Se puede hacer con los traductores de volumen o los traductores lineales tienen un programa y entonces tú le pones, le aplastas el botoncito y dice campo extendido y automáticamente el equipo te va a hacer este barrido, ¿sí? Hasta acá. Y podemos ver por ejemplo, aquí vendría el supraespinoso, se inserta aquí. Cuando hay desgarros o tendinitis, vamos a ver líquido o vamos a ver pérdida del patrón fibricular. Y esta es la corredera bicipital. Podemos ver si el bips está fuera de la corredera, en casos de ruptura. Pues estas imágenes son muy bonitas, no son muy diagnósticas, son nomás para complacer a los papás, que son las 3D y la 4D. Dan muy buen detalle. Por ejemplo, aquí, mire, podemos ver que no tiene labio ni paladar hendido, ¿sí? Vemos que tiene los 5 dedos, ¿sí? Vemos el pie normal, la mano, etcétera. Entonces termina uno haciendo caritas, ¿no? Bien. Pueden ver las pestañas, ¿no? Sería como la fotografía, como la primera fotografía que le Exactamente. toman. Y así están ustedes Y ahorita, la ¿no? ve la mamá, ¡ay, qué hermoso! Y pues, no sé. Así están ustedes, ¿no? No, Aquí está, mira, ¡ay! Y luego vienen pleitos, ¿eh? se Porque parece al papá. no se parece el papá y empiezan las broncas. Bueno, se ven muy bonitas, pero no son nada diagnósticas. Parece como si fuera ¿Dudas? bronce el color. Tú lo puedes modificar. Esto es sepia, le puedes poner negro, rojo, azul, violeta. Ahí te da la gama de colores. Ah, una pregunta, entonces con ese mismo es el diagnóstico de sexo. Bueno, no sé si decirle diagnóstico, la identificación de sexo con este mismo estudio o desde el ultrasonido se puede hacer. Se puede hacer el ultrasonido común y corriente. Y lo puedes hacer, te sale aquí en 4D y se ve igual, como si lo hubieras cuando ya que nació. Así se ve con mucho detalle. Doctor, ¿este ultrasonido cómo se llama? Que no sirve para nada. 4D. 4D, ok. Pero, o sea, Ahora, se físicamente tiene el que hacer transductor. más o menos entre la semana 30 y 32, porque ya Ah, después es muy difícil, ya no se mueve y no se tiene que meter la placenta. O sea, debe quedar la cara viendo hacia arriba, hacia el traductor. Si la cara está hacia abajo, va a ser muy difícil hacer las caritas, ¿sí? Si la placenta es anterior, olvídense, no se ve. Entonces, hay que decirle a la paciente, ok. depende de cómo está el bebé, se pueden obtener buenas imágenes. Si el bebé tiene la carita hacia arriba, se van a tomar muy buenas imágenes, pero si está hacia abajo, va a ser difícil. Es cuestión de suerte, no hay como un ejercicio así que la mamá esté dando unas vueltitas antes de, ¿no? Sí. ¿Sí hay? Sí, pues a veces la bajas y la pones a caminar a ver si se voltea, pero es muy difícil porque ya tiene muy poco espacio el bebé. Sí, se entiende. Bueno, a ver, dudas, preguntas, ¿todo quedó bien? Sí, yo Todo tenía más bien. dinero de la sombra. Sí, ¿Alguien todo más? muy claro. Sí, ¿Eh? me queda claro, pero luego ya con la imagen de la sombra se veía bien. Sí. ¿No tienes duda, Jorge Armando? No, todo bien. Igual era lo de la sombra, pero se aclaró bien. La Sí, lo sombra explicó muy bien, se ven lo de los la pared. litos. La sombra se ven los litos y el reforzamiento se ven los quistes, con las estructuras que tienen líquido. Por ejemplo, doctor, en un lito renal, sí que esté en un uretero, ¿qué sería mejor? La sesión de rayos X que miramos la otra vez que se miraba cómo podíamos ver cómo se movía durante el tiempo o un ultrasonido. Mira, puedes hacer el ultrasonido. Si el lito está en el riñón, lo vas a ver. Y si está en la entrada de la vejiga, lo vas a ver. Pero en Pero el si trayecto está del en el uretero, ¿no? trayecto de la unión ureteropiélica antes de la unión uretero-vesical, no lo vas a ver. ¿Por qué? Ok. Por el gas. Entonces, ¿qué vas a ver? Si no ves el lito, vas a ver datos indirectos de que tiene un lito en algún trayecto Como la del uretero. inflamación del Vas riñón. a ver el riñón crecido con dilatación del sistema colector de las pelvicillas y vas a ver en algunas ocasiones hidrouréter, ¿sí? O sea, se va a ver la parte del uréter por debajo de la pelvicilla dilatada. Y si lo complementas con una placa de rayos X, si el lito es radiopaco, lo vas a ver en los 3 sitios de estenosis que mencionamos o en algún otro sitio del uretero, se puede ver.
Pero entonces mejor para no malgastarle, pues la economía del paciente serían rayos X directamente. Sí, pero acuérdate, los litos radiopacos de vesícula los ves en un 20% y los de No, yo riñón estoy hablando de riñón. los vas a ver como en un 80%. Entonces siempre va a quedar ese 20 o 25% que no se van a ver en placa de abdomen, porque son de colesterol o de ácido úrico. O sea, dice la clínica nos está, dice y dice que sí es, hacemos el Bueno, ultrasonido. puedes hacer también un general de orina y ahí te va a decir si hay cristales, uratos, si hay Calcio. calcio, glóbulos rojos, caso que tenga hematuria. Bueno, vamos a, de tomo que tienen dudas. Doctor, entonces los únicos litos que se ven ecogénicos son los de calcio. No, por ultrasonido ves todos. Ah, todos. Sean de Aunque, calcio, de colesterol o todo. Y pero entonces, por tomografía los puedes caracterizar. Este es de calcio, este es de ácido úrico, porque ves las densidades. ok, pero entonces lo que dijo del 80% es por, o sea, por la posición o como, o sea, lo que no No, se alcanza. porque tienen calcio. O Ah, sea, ok. en placa vas a ver los litos que tienen calcio. Los que no tienen calcio, que puede ser ácido úrico, colesterol, no los vas a ver en radiografía. En Ah, en ultrasonido los vas a ver todos. Ah, ya. Pero Ok, los vamos a muchas ver más gracias. o menos ecogénicos, ¿no? Y eso es lo que nos va a decir Exacto. de qué es. Si es muy ecogénico, es de calcio. Si está más o menos ahí hipogénico, sería de colesterol, por ejemplo. Sí, y por tomografía puedes ver la Ya. densidad del lito. Ok. Ahí sí puedes decir este es de colesterol, de ácido úrico, etc. De tomo tienen dudas porque faltan Todavía algunas no. imágenes. Bueno, esto es una sala de tomografía. Este es el Gantrix, que es donde están los detectores. Esta es la mesa que entra y sale, y el tubo gira mientras la mesa entra y sale, y eso es lo que hace la tomografía helicoidal. Ahorita todos los equipos por ley deben ser de tomografía helicoidal, ya sea de 4, de 6, de 8, 12, 16, hasta 256 detectores que van a estar aquí. Entre Una más pregunta. detectores tengas, Ajá. ¿Este es un imán? Bueno, ¿se podría clasificar como magnético o imán? no, Y, eso es resonancia. ok. Aquí no hay imanes. Eso es en la resonancia. Aquí están los detectores que son cristales, ¿sí? Esta es la consola donde programas todo. Ahora, cuando haces tomografía, tienes que tener ¿cómo se llama? Inyectores para hacer fase simple. Es tan rápido el barrido que necesitas un inyector a presión, ¿sí? Pues ya esto no tiene caso. Ahora, este físico fue el que creó las fórmulas matemáticas para reconstruir la imagen en 3D, y luego el ingeniero Gottfried Honsi fue el creador del primer tomógrafo en los estudios EMI. No sé si saben, los estudios EMI eran donde grababan los Beatles. Oh, no sabía. Entonces, el primer tomógrafo, un EMI, a mí me tocó manejarlo, era de cráneo, era un equipo que tardaba 5 minutos en hacer un barrido de la cabeza, se paraba, avanzaba la mesa 10 centímetros y otra vez giraba. Entonces, una tomografía de cráneo tardaba 1 hora. Y me tocó el primer equipo aquí en Mexicali, que era de pura cabeza, y después hubo otro equipo de cuerpo entero, que fue como de segunda generación, donde ya pudimos hacer de barridos igual, de un solo tubo, giraba, se avanzaba la mesa 10 centímetros y volvía a otra. Entonces una tomografía de abdomen tardaba igual, como entre hora y media. Imagínense el paciente acostado y con dolor. Entonces ahora se puede rastrear en 3 minutos o menos desde la cabeza hasta los pies, rapidísimo, y tienes 3,000, 4,000, 5,000 imágenes para reconstruir y poderlas ver. Lo que necesitas es tiempo para ver tantas imágenes. Doctor, entonces, o sea, los radiólogos son los que se encargan ya como que de escoger las mejores vistas y así. Sí, o sea, el técnico hace el estudio, lo reconstruye y te lo manda a una estación de trabajo. Él tiene una estación de trabajo donde maquilla, quita, pone y ya las manda a un sistema donde el radiólogo las ve a través de un monitor, y ahí puede hacer todas las reconstrucciones y medir y ver todas las imágenes de diferentes ventanas. Puede hacer todo, ¿sí? Ok, gracias. Y aquí está el ingeniero Gottfried, que recibió el premio Nobel de Medicina, y esta fue la primera imagen que se obtuvo de un paciente de una tomografía de cabeza que tenía un tumor, ¿sí? Entonces, la tomografía multicore, como les digo, la mesa se mueve y el tubo también gira. Entonces, son barridos rapidísimos y se pueden tener reconstrucciones en
3, 4 minutos tienen todas las reconstrucciones sagitales, coronarias, axiales, etc. Pueden de color y como quiera. Entonces el tomógrafo de 64 ahí que está en el Hospital Almater, que fue el que nosotros manejamos un tiempo. Y este es los inyectores. Se tiene que canalizar una vena amplia con un punzo K18 porque el líquido tiene que entrar a presión y rápido para tener buenas imágenes contrastadas. Esto es muy importante, por ejemplo, el hueso, la densidad es de 200 a 1000. Aquí, sobre todo cuando hacemos una tomografía de cráneo y vemos una imagen hiperdensa, ¿sí? Que medimos densidades y anda entre más 40, entonces es pues, un coágulo, ¿no? La sustancia gris tiene estas densidades, la sustancia blanca es un poco más hipodensa, el agua que es 0, la grasa que es densidades menos y el aire que es lo más alto. Entonces la escala va del aire al hueso, de menos 1000 a más 1000, por decirlo. Y este sería un barrido topográfico, es una imagen digital a la hora de, ya uno planea si quiere hacer cráneo, si quiere hacer tórax, esfero, abdomen, y ya selecciona. Incluso se puede hasta abajo, hasta los pies se pueden hacer los barridos. Y esto tiene utilidad en el paciente traumático. En un solo barrido que tiene trauma, que sea un paciente policontusionado, que queremos ver si no tiene trauma craneoencefálico, torácico, abdominal, pues tenemos todas las imágenes ahí para poderlas procesar. Hay diferentes estudios, por ejemplo, en caso de un paciente que tenga un evento vascular cerebral, se hace este estudio de perfusión y es una técnica que nos va a permitir la afectación isquémica de qué parte del cerebro está sufriendo. Y entonces podemos ver el área azul es la área que le falta flujo, ¿sí? Entonces, si uno lo agarra en las primeras 4 o 6 horas, se puede hacer lo que se conoce como trombolisis. Se puede meter un catéter y aplicar antitrombolíticos y destapan el vaso y la recuperación es más rápida sin dejar secuelas, ¿sí? Sí. También podemos ver igual estas curvas de perfusión, ¿sí? Aquí vemos el lado sano y el lado enfermo. Aquí vemos que hay mayor vascularidad y aquí está disminuida la vascularidad y aquí lo vemos en el flujo sanguíneo. Este hemisferio es normal y y esto tiene importancia porque uno puede predecir el área del infarto y el área de penumbra. O sea, el infarto es todo esto y si no se destapa ese vaso, pues va a aumentar la zona de afección. Doctor, Bueno, entonces el rojo nos indica volumen en el caso de la tomografía. sí, por ejemplo, aquí tenemos un estudio. Esta es una tomografía de cráneo y donde se ve las primeras horas, el estudio pasa normal. Ya a las 4 o 6 horas, ya vemos que ya hay una zona franca. Si aquí le hubiéramos hecho perfusión, tempranamente hubiéramos podido detectar que había disminución del volumen sanguíneo. Y entonces toda esta zona es la área del infarto. Entonces las primeras 4 o 6 horas es mejor la resonancia, ¿sí? Y la resonancia se hace una que es el coeficiente el DCA, que le llaman, y el coeficiente de atenuación. Si por difusión se ve blanco y por el ADC se ve negro, es hiperagudo. Aquí lo que se puede hacer es trombolisis. Y aquí está, mira, aquí está totalmente tapada la arteria. Y aquí lo vemos cómo está totalmente disminuido el flujo. Entonces, si les llega un paciente con un accidente vascular cerebral y tiene más de 12 horas, pues ya la tomografía les va a dar mucha información, pero las primeras 4 horas es preferible hacer resonancia. Claro que sí. Gracias. Podemos en cráneo manejar ventanas. Esta es una ventana para un parénquima y esta es una ventana para ver estructuras óseas. Aquí estamos viendo una imagen hiperdensa. Obviamente, este paciente tuvo un traumatismo, le pegaron directamente aquí con un objeto. En este caso fue un caguamazo. Y vean cómo tiene una fractura deprimida. Esto son coágulos ahí, es una hemorragia. Y aquí, al hacer la reconstrucción para cráneo, vemos que tiene una fractura
desplazada, ¿no? Tiene un fragmento aquí y otro acá. Y acá también está fracturado y aquí. Entonces, esa es la ventaja de la tomografía. Podemos manejar diferentes ventanas en cráneo para parénquima y para hueso. Y aquí nos podemos ayudar con la 3D en los niños. Estos son las suturas, mira, tiene un aspecto aserrado, ¿sí? Y en cambio, aquí estamos viendo este trazo, que es una fractura lineal a nivel parietal. ¿Qué estudio es disculpe? Este último que estamos Es viendo. una tomografía de cráneo, una reconstrucción 3D, pero en los niños, las suturas, los trazos vasculares, a veces en la placa de cráneo es difícil valorar una fractura y aquí no hay duda. Aquí está la sutura sagital y esta es la fractura y estas son las suturas coronales. Podemos ver este estudio que es el que decían de la Urotac, que es para cuando se sospecha que tienen piedras en los riñones o en el trayecto del uretero. Este paciente se le da agua una media hora antes, ¿sí? Unos 4 o 5 vasos para que el agua se elimina por vía renal. Y aquí vemos pequeñas imágenes con densidad cálcica en el riñón derecho y vemos el uretero normal. Y del lado izquierdo vemos que está un poquito más grande el riñón y El vemos que uretero, está más que dilatado. nada. Está dilatado el uretero y aquí viene la reconstrucción. Si lo seguimos, y aquí está el hito, está en unión uretero-vesical. Si estuviera en la vejiga, estaría acá adentro. Entonces uno acuesta al paciente de cúbito supino y de cúbito prono. Si se queda aquí, está en la unión, pero si se modifica acá, está en vejiga. Y Y aquí se lo tienen que vemos tomar más tomografías para eso. O sea, no es nada más es una No. única tomografía. No, es estas son reconstrucciones volumétricas que se hacen ya después de hacer los cortes normales. Y aquí está otro, mira. Aquí está el riñón izquierdo, dilatado el sistema colector, y aquí vemos cómo aquí está a nivel del cruce de los vasos ilíacos, ese es el sitio de estenosis, es aquí en la unión uretero-vesical y el otro sería aquí en la unión uretero-piélica. Esos son los 3 sitios de estenosis donde hay que buscar los litos. Entonces, si tú haces un ultrasonido, lo único que vas a ver aquí va a ser dilatación del sistema colector. Y en el otro caso, si haces un ultrasonido y llenas bien la vejiga, puede ser que veas el lito, pero no lo vas a ver acá, como en este caso, ¿sí? Entonces, este estudio es lo que se hace actualmente para descartar litiasis en el tracto genitourinario, se llama Urotac. Y aquí están, mira, estas piedritas están en los riñones, están afuera del sistema colector, y aquí tiene otros, ¿sí? Okay. Y entonces esto, pues, le puedes medir la densidad y deben dar una densidad cálcica. Otro estudio que se hace es el colon virtual. Se hace la tomografía de abdomen y pelvis y luego se reconstruye con el programa del colon virtual. Aquí está la sondita que se mete aire y se mete el contraste y se gira, se puede tomar un cine de este estudio. Aquí están todo el colon, ¿sí? Aquí hay un cursor y uno va caminando por todo el colon hasta que llega hasta acá, hasta la válvula ileocecal. Esta es la imagen donde andamos, aquí andamos en el transverso, y aquí está el cursor, y vemos que tiene un polipito aquí en el transverso, y aquí están las imágenes. Y estos son pólipos, ¿sí? La desventaja es que no se pueden biopsiar, pero se diagnostican. Entonces, ¿sí? ¿Qué medio de contraste se utiliza para ver el intestino? Aquí, Ajá. puro aire. Puro aire, ok. ¿Siempre es puro aire? Sí, lo limpias bien el intestino con laxantes y luego ya metes el aire. Ok, gracias. Bueno, Tal vez sea muy obvia la pregunta, pero ¿es dióxido de carbono lo que se introduce por el recto? No, es aire común y corriente. ¿Y cómo introducimos el aire al intestino? ¿Vía rectal? Con una bombita. Ok. Y aquí están, mira, es como si fuera una vista, como una colonoscopia. Te metes con la camarita y vas viendo aquí, mira, tiene aquí un pólipo, esta es la luz, y ahí vas, aquí tiene otro, y así vas todo el intestino. Doctor, una pregunta. Pero para este caso, ¿no sería mejor una colonoscopía? Porque podemos ver el patrón vascular en la colonoscopía y nos ayuda para hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, se complementan los dos métodos. Mira, por ejemplo, la colonoscopía, nomás ves puro colon. Y con la tomografía
puedes ver toda la cavidad del abdomen y la pelvis, cómo está el hígado, los riñones, si hay tumores fuera, dentro, ¿sí? Lo único que no puedes hacer es la biopsia, ¿sí? Ahí sí tiene que ir a la colonoscopía. Por eso se complementan, ¿no? Va. Ahora depende, si tú quieres hacer un escrutinio de cáncer, pues hazte la colonoscopía y si hay algo, pues ahí te la toman. Si hay antecedentes familiares de cáncer en tu familia, ¿no? Ujú. Te evitas un paso, por decirlo. Aquí está, mire, este es el colon. No sé si alcanzan a ver aquí, tiene unos divertículos que son estos hoyitos. Los divertículos son saculaciones de la mucosa hacia la luz. Aquí tiene uno. ¿Sí lo ven? Sí, Se sí ve. lo. Ese es uno y acá anda otro. Y estos hoyitos son los divertículos. Aquí estamos a nivel del ascendente. Aquí está el ascendente y aquí está el ascendente. También se pueden hacer biopsias virtuales, o sea, cortas un pedazo y lo analizas como una laminilla a ver si no hay un tumor ahí, ¿no? Todo esto hace la tomografía abdomen y el programa ya está hecho, el colon virtual. Por ejemplo, mira, esta es la tomografía de abdomen, un paciente que tenía sangrado rectal. Aquí está la aorta, estas son ramas de la mesentérica superior y aquí viene esta ramita. Entonces tiene una malformación, mire, este chipotito es una malformación que sangraba y aquí está la colonoscopia y ahí está la malformación. Esta es la luz del intestino y esta es la bolita, esta es esto, ¿sí? Todo eso se puede hacer por tomografía. Aquí tenemos un estudio. Esta es la fase simple y la fase contrastada, ¿sí? Aquí le dieron agua, no le dieron ningún material hidrosoluble. Y tiene una lesión, este es hígado, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, sí lo vemos. Y tiene 2 lesiones Sí, hipodensas. se ve. Ahora, al meter el contraste, aquí está la aorta, la esplénica, la hepática, aquí estaría el tronco celíaco, el riñón ya con contraste, el vaso con contraste, la cava, y vemos que estas lesiones no se perfunden, son lesiones hipodensas y que no perfunden. Lo más probable es que sean unas metástasis. Doctor, la vena es la que está a mi izquierda, o sea, la que está más Esta es la hacia afuera. cava y esta es la Ah, aorta. ok, ajá. Ah, ok. Y Las de la venas, aorta sale el tronco celíaco, da la vena, Ujú. la arteria esplénica y da la arteria hepática. las venas se van a ver menos densas. ¿O cómo? O sea, se hace una tomografía, le llaman trifásica, fase arterial, Ah, fase capilar y ya la fase venosa. En la fase tardía ya vas a ver la cava llena de contraste y ya no vas a ver material ok. en la aorta. Gracias. Entonces la fase arterial dura como unos 3, 5 segundos, por decirlo. Luego viene una fase homogénea, la fase portal y luego ya la fase venosa. O sea, en la Tardía. tomografía hay muchos barridos, o sea, hay muchísimos, Sí. pasa Por muchas veces ejemplo, la aquí todo el máquina. material de contraste, ¿dónde está? En corazón, y aquí empieza a salir a través de la aorta, llega la renal, mira, izquierda, y acá está la renal derecha, aquí están las ilíacas. Entonces, ya en una fase tardía ya vas a ver contraste en vejiga, vas a ver que este contraste que está en riñón se eliminó y ya llegó a vejiga. Y lo corre. Bueno, este paciente es como si fuera una colonoscopia, digo, una endoscopia. Este es el abdomen. Esto que están viendo aquí es el estómago. Todo esto es el estómago y tiene una tumoración, mira. Esta es la luz del estómago y todo esto es la tumoración. Todo esto era el tumor en el estómago. Era un video, pero no sé por qué no corre. Bueno, ya lo vamos a ver, lo tengo cuando veamos lo de digestivo, ahí está. Otra aplicación que se hace es esta, de la TCAR, tomografía computada de alta resolución. ¿Para qué sirve? Esta tomografía, cuando se hace tomografía de tórax, se hacen cortes de 10 por 10. Aquí se hacen cortes de 10 por 1. O sea, cada milímetro se hacen los cortes y sirve para ver estos patrones. O sea, cuando valoramos la placa de tórax, podemos ver opacidades, que es enfermedad del espacio aéreo, o sea, el alveolo se llena de líquido o cualquier otro material, y entre los alveolos está el intersticio. Eso es lo único que vamos a ver cuando hay patología, es como una red, aumento de la trama broncovascular, como ya. Entonces, esa red puede ser un patrón reticular, puede ser un patrón nodular, nodulitos pequeños, puede ser un patrón alveolar, opacidades, o puede ser un patrón quístico, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros sospechemos que en una placa de tórax existe afectación del intersticio, el siguiente paso es hacer una tomografía de alta resolución para ver qué tipo de patrón tiene este. Esta es una tomografía de tórax con ventana para pulmón normal y esto es la alta resolución. Vean, ¿qué ven en esta? ¿Qué patrón sería? ¿O cómo lo llamaría? Podemos ver Kiss. Mm. comparar el de la izquierda con el de la derecha, podemos ver casi todos los bronquios. Bueno, tiene un patrón así micronodular, no sé si lo ven. Ah, yo pensé que que eran los trayectos de los bronquios. Aquí. Es un patrón micronodular. Bueno, Ok. este patrón micronodular en nuestro medio es muy sospechoso de una TB biliar. En caso de que el paciente tenga síntoma febril, astenia, pérdida de peso. Y en la otra sería el micrometástasis de un sea tiroide o de un sea renal. Entonces ahí lo que importa es la clínica, ¿sí? Si el paciente tiene antecedentes de una primoinfección, pues lo más común es que sea una TB, pero si tiene un primario, entonces lo más común es que sean metástasis. Doctor, una pregunta, ¿qué es lo que tiene en la parte anterior en la imagen de la derecha? ¿Es el Esto, esternón o porque se ve inclinado? esternón, Sí, ¿y por qué se es ve la como unión inclinado hacia la esternoclavicular con izquierda? la primera costilla, es el esternón. Ah, ok. Estas son las escápulas, cuerpo vertebral, ¿Y por qué nada más lo estamos viendo como esófago, inclinado por un lado? ¿eh? ¿Por qué el esternón lo vemos como inclinado hacia un Puede lado? ser que la posición, Ok. esta es la tráquea y este es el esófago. Va. Miren, este estudio es, cuando se hace tórax, se hace ventana para mediastino, este es pulmón, y estos son, digo, este es corazón y estos son los pulmones. Y cambiamos para ventana para pulmón y vemos los pulmones, vemos que esto es corazón y esto es una hernia, es parte del intestino que se está metiendo, ¿sí? Esto es parte de la grasa del epiplón y es parte del colon. Es una hernia de Morgani, es una hernia anterior y basal. Entonces, cuando Doctor, se hace no entendí bien dónde está la hernia. esto, Ah, ok. ¿Y lo que está a un lado, qué viene siendo? Corazón. esto por es el el lado. pulmón normal, Ah, no, pero el esto es otro. pulmón normal, es que se toma tórax, se Corazón. toma ventana Lo para blanco es corazón. mediastino. Ah, es el corazón. Ah, ok. Se toma la ventana para mediastino, que es esto, los pulmones se van a ver negros, y cuando cambias la ventana para pulmón, pues ya ves los trazos vasculares, ¿sí? Con la ventana se refiere a los rangos que se van a ver Exacto. de Ajá. denso. Por ejemplo, Ah, mira, no están aquí. No están los. Pero si te fijas, aquí se ve esta imagen que es aire, y esta es una parte del colon, y esta es otro, y esta es la grasa. Esto es lo mismo, esta tiene densidad grasa. Si le medimos aquí, nos va a dar menos 200 algo. Si le medimos aquí, nos va a dar 1000, ¿sí? Porque es aire. Doctor, ¿y si nos vamos, o sea, ¿no sería mejor para irnos directamente al diafragma y ver la perforación? ¿Por el cambio de densidad o algo? Lo que pasa es que si le tomas un tórax, lo único que vas a ver es una opacidad es difícil en la placa separar esto del corazón. Se va a ver un aumento de la silueta cardíaca. No, yo no digo en rayos X. O sea, en la misma tomografía, pero que estemos Pero tomando un sí, punto pues más abajo. por ejemplo, haces una reconstrucción coronal y ahí se ve. Ah, ok. Otro estudio que se hace es a nivel de corazón, se hace el score de calcio y se hace la angiocoronaria. El score de calcio, ¿para qué es útil? Para los pacientes que tienen elevados los triglicéridos, el colesterol y quieren ver cómo están sus arterias coronarias. Entonces se hace ese estudio, el score de calcio, ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos la anatomía de las arterias coronarias y vemos si están o no calcificadas. Por ejemplo, estas son las que se deben valorar: la coronaria derecha, coronaria circunfleja, y la descendente anterior, y la coronaria izquierda. Entonces, en reconstrucciones volumétricas podemos ver si el calcio está en la pared o está en la luz. Si está en la pared no hay problema, pero el problema es cuando está en la luz, se va a infartar ese paciente. Entonces, esta es la circunfleja, la coronaria posterior izquierda y la DEA, descendente anterior, se ve muy bien, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que tenga enfermedad de 3 vasos, y entonces sí, eso hay que hacerle un bypass. Son estas reconstrucciones en 3D a color, la circunfleja, la izquierda,
la derecha y la descendente anterior se ve muy bien. Y entonces, miren, aquí estaría en la coronaria derecha, esto es calcio, ¿sí? Se ve blanco. Esta es la circunfleja y la coronaria izquierda tienen calcio. Y aquí en este otro ejemplo está totalmente, la circunfleja y la coronaria izquierda están totalmente calcificadas. Entonces, se van sumando, se toma un programa de cada arteria y se van haciendo puntos. Lo ideal es que el score de calcio esté por debajo de 200, quiere decir que no tiene ningún riesgo. Si sale de 200 a 400, tiene un riesgo leve. Y si sale 1500, tiene un riesgo severo. Ese paciente se va a infartar en menos de 2-3 meses. Entonces, después de este estudio, hay que pasarlo a la sala de angiografía y hacerle el cateterismo y muchas veces ponerle unos stents. O cuando tiene enfermedad de 3 vasos, pues hay que abrirlo y hay que hacerle bypass. Doctor, Ajá. dijo, perdón, es que no escuché, 1500 o 500, o sea, 1500. o sea, ya una Cuando cifra el muy score elevada. son tablas, son unas tablas y cada arteria se le va dando un puntaje. Entonces, cuando sale 1500, ese paciente quiere decir que está todas sus arterias calcificadas, que tiene un riesgo de que haga un infarto masivo y se muera, como ha pasado en algunas ocasiones, que se infartó y se murió. Ok, Entonces, gracias. en este caso, tiene un aneurisma de la descendente anterior derecha, miren, ¿sí? Esta bolita es el aneurisma. Este es el calibre normal de la arteria y miren cómo está como 4 o 5 veces más su calibre por un aneurisma. También se puede hacer una angio virtual, ¿sí? Aquí está el vaso y se mete uno en la arteria y va viendo en este caso, cómo está. Si el calcio, como les decía, está por dentro o está por fuera. Es muy útil la tomografía y las reconstrucciones 3D para las fracturas y luxaciones. Por ejemplo, esta es una fractura de húmero impactada. Aquí está la cabeza, ¿sí? Y aquí está la fractura impactada, ¿no? A nivel de la cabeza del húmero. En los niños y adolescentes, a veces que tienen dolor, este es un desprendimiento del espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Que es difícil a veces valorarlo por rayos X. Aquí está el núcleo de crecimiento, o sea, se está fusionando y por algún trauma, barrida sobre todo, se desprende. Mira, aquí está, es difícil valorar esta fractura en rayos X, una fractura multifragmentaria del escápulo. Entonces, actualmente todos los traumatólogos piden mucho cuando en sospechas de fracturas, la 3D, y entonces ellos planean la cirugía en base ya a estos estudios. ¿No? Creo que ya son todas, no sé si tienen No alguna sería, pregunta. yo con esa última, esa multifractura no es la que se denomina conminuta, así se dice, como una fractura Sí, conminuta. cuando una fractura tiene 2 o más trazos se llama conminuta. Entonces, para cualquier fractura conminuta es preferible la 3D. Te digo, algunos traumatólogos ya no operan si no tiene 3D. Ok, Doctor, tengo una duda. gracias. ¿Nos pudiera pasar esa presentación en formato de, o sea, PowerPoint o PDF en Mira, vez de lo las... tengo en PDF. Lo Ajá, voy a pasar a PowerPoint. No sé qué sea más fácil porque es mucho el volumen, PDF está bien. pero es mucho el volumen. Por correo no Ah, puedo. por correo no se puede. Voy a hacerle el intento. Si no, te lo mando en 2 partes. Sí, está bien, no se preocupe. ¿Sí? Se los mando en el transcurso de la semana. Muchas ¿Qué más han gracias. visto? Yo creo que ya deben haber empezado De hecho, todas, vamos ¿no? adelantados. Nosotros vamos en ultrasonido. Bueno, no sé si es que mis otros compañeros y todos tenemos con el mismo doctor, pero si quiere mi compañera Alcocer y yo, creo que Rubén también está, si Rubén también, estamos Yo apenas en también. ultrasonido. Ah, tú También. también, Jorge. Wow, Todos vamos. wow. ¿Qué pasó? Ay, Bueno, Diego, pon atención. Bueno, como nos vamos a ver el otro jueves, ¿qué les parece si empezamos algo con tórax? Porque yo Perfecto. creo que Sí, Para que estemos más adelantados. nos van a sí, sí, alcanzar. Sí, 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 perfecto. No, José, una Bueno, disculpa, no sé, es que no me acuerdo de los nombres de los compañeros. Me Es acuerdo de los que les broma. pregunta. Me acuerdo de que Rubén bueno, contestó la de los kilovolts y a Mariana también le pregunta, pero ustedes dos no me a acuerdo ver, porque normalmente no les habla. Jorge Hermano sí estaba, Sí, aquí estoy, doctor. Diego también. Presente, Carla, doctor. Carla ya se dio de baja, doctor, de la materia. ¿te dio de baja? Sí. Bueno, pues, y Rubén, Aquí estoy. ok, Mariana, pues ahí está. Y Omar Um, A ti, Mariana, te González. preguntó la de la laptop. oh, Ya me acordé. soy ¿Y Orlando Omar González, González doctor. está? ¿Eh? Soy Orlando. ¿Cómo? ¿Orlando González? Orlando. Sí. Ok, pues ahí Me está. preguntó Entonces, como 1000, Diego. Sí, pero bueno, me acordé mucho de la laptop.
Yo se las mando, ya sea por PDF o por PowerPoint. A ver Se cómo lo le hago. agradezco, doctor. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. O mañana o el fin de semana. Gracias.